Secretaria Lin. ¿Por qué eres tú? ¿Dónde está la tía? Tía tuvo un asunto urgente hoy. Así que antes de que la CON fuera a la compañía, me pidió que te preparara el desayuno. Se ve delicioso. Señor Jiang. ¿Está seguro de que no vendrá a probar un poco? ¿Probar? Por supuesto que tengo que probarlo. Secretaria Lin. Si no recuerdo mal, este debe ser el estilo de camisa que más le gusta a tu CEO, en verdad. Compré específicamente el mismo estilo para el señor Jiang. Señor Jiang, ¿no ha oído un dicho? Si quieres buscar emoción, debes llevarla hasta el final. Secretaria Lin. Lo sabe tu director ejecutivo Wen. Que la secretaria Lin es esta clase de persona en privado. Mientras te muevas rápido. Ella no se enterará. Esta es tu primera vez, ¿eh? ¿Primera vez? Entonces no intentes tender una trampa de miel como otros. Una trampa de miel. ¿Qué quieres decir con eso? CON, sálvame. King. Me dirijo a la sucursal ahora. Nos vemos luego. Ten cuidado en el camino. CON. Yo. Mi hombre. No es tu lugar ponerlo a prueba. Si hay una próxima vez, no me culpes por no mostrar piedad. Te echaré del grupo Wen. Maldito gigoló. Excepto por este y este. Empaca todo lo demás. Mi esposo es tan guapo. Pensé que era algún tipo de VIP. Así que resulta que solo es un mantenido que vive de una mujer. ¿Qué dijiste? Nada en absoluto. Dile a tu gerente. Si después de 10 minutos esta persona sigue aquí, entonces puede empacar sus cosas y irse. Mi hombre. No es para que otros comenten. Jin Chuan, estás enojado. Si no te gusta que otros hablen de ti así, puedo inmediatamente darte algunas compañías para que las administres. Está bien. De acuerdo. Entonces iré a pasar la tarjeta. El plan debería comenzar. Si la familia Jin se entera que tengo una esposa riquísima, será aún más difícil de resolver al final. Feliz cumpleaños, esposo. Dime cuál es tu deseo de cumpleaños. No esperaba que el primer cumpleaños de mi vida lo pasaría con alguien contra quien estoy conspirando actualmente, pasado conmigo. Yo quiero 10 millones. No hay problema. La tarjeta está en el coche. Iré a buscarla por ti. King. No vas a preguntar. ¿Para qué necesito 10 millones? Son solo 10 millones. Eres el esposo de la persona más rica de Qingcheng. Es justo que quieras cualquier cantidad de dinero. Espérame aquí. ¿Quién?
Son ustedes. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué queremos? Por supuesto, es hora de que tú cumplas tu propósito. Escuche que mi preciado hijo mayor hoy está con otra mujer. Es así. Ustedes. Insolente y maleducado. Ese bastardo de la fábrica. Tu hermano menor sigue enfermo. En lugar de ganar dinero apropiadamente para cuidarlo. ¿Cómo te atreves a salir y hablar de amor y romance? Exacto. Andando de fiesta con mujeres todos los días. No te agotes. Todos ustedes. ¿Qué quieren decir? Segundo hermano. Ven aquí. Firma esto por mí. Acuerdo de donación de órganos. Todos ustedes. Quieren tomar mi riñón y trasplantarlo a Jinai. Ni lo sueñes. Insolente. Te crié durante tantos años. No deberías pagarme. Hyang Tuan. Tu hermano menor está postrado en cama por enfermedad. Durante tantos años, estás ciego y no puedes ver. En toda la familia Hyang, solo tu riñón es la mejor compatibilidad para tu hermano menor. Cualquiera con un ápice de conciencia debería donarlo voluntariamente. Lo siento, hermano. Hermano. Todo es mi culpa. Pero nosotros dos somos hermanos de sangre. Es solo un riñón. No puedes simplemente quedarte de brazos cruzados y mirar. Como muero, ¿verdad? ¿Por qué malgastar palabras con él? Segundo hermano, sujétale la mano. Haz que lo firme por mí. Bien. Todavía subestimé su descaro. Espera. Puedo ayudar a Jinai a resolver el problema de la fuente del riñón, pero de ahora en adelante quiero romper los lazos con todos ustedes. Romper lazos. Así es. Todos ustedes quieren mi riñón. Donde queda algún afecto familiar. Será mejor que rompamos los lazos. El camino se divide en dos. Cada uno siguiendo su propio camino. Bien, bastardo. Así que ese era tu plan. Pero no caeré en ese truco. Te lo digo. El riñón. Debes donármelo. Incluso sin un riñón. Aún puedes ganar dinero. Tienes que mantener a tu hermano menor. Y todavía tienes que cuidarnos en nuestra vejez. ¿Qué tal? Esa persona hace 5 minutos trajo al señor al hospital. Mi hombre, el hombre de Wenking. Se atreven a tocarlo. Creo que realmente desean morir. Si no rompemos los lazos, todos ustedes en esta vida, ni siquiera piensen en obtener mi riñón. En el peor de los casos, moriré junto con Jinai. Me gustaría ver. Si no estoy de acuerdo. Aún puedes extirparme el riñón por la fuerza. Hoy yo. Basta. Wei Cheng. Creo que lo que dice tiene sentido. Si dona el riñón, no podrá recuperarse en esta vida. Encontrar un trabajo también será difícil. ¿Por qué no? Simplemente hacemos lo que dice. Si quiere romper lazos, que los rompa. De todos modos, mantenerlo cerca es inútil. Bien. ¿Quieres cortar lazos, verdad? Entonces entrega tus ahorros acumulados durante estos años. Las decenas de miles en depósitos. Dámelos. Papá. Y también el coche. Correcto. También el coche. Debes dejarme eso también. Hyang Tuan. ¿Quieres romper lazos? Con nosotros está bien. Pero durante todos estos años, el costo de criarte, debes pagarlo, ¿verdad? Además de nuestros gastos de jubilación, la tarifa de la cirugía de tu hermano. En total, asciende a más de 1 millón. Solo ofreces 200.000 y un coche destartalado. ¿Y crees que puedes romper lazos? ¿No es eso demasiado fácil? Así es. Hermano, he estado enfermo desde pequeño. Incluso si me hacen un trasplante de riñón más tarde, mi salud no será muy buena. No podré hacer trabajos pesados. Puedes ignorarme, está bien. Pero no puedes ignorar a mami y a papá, ¿verdad? Si realmente no tienes el dinero. Si no lo obtienes, escribe un pagaré. O pide un préstamo en línea. Eso está bien.
Xiaoai. Tú eres el inteligente. Jiang Chuan. ¿Escuchaste eso? Date prisa y escribe el pagaré. Afirmas que me criaste, pero eso significó darme las sobras que habías comido, darme un trastero, para que durmiera. En cuanto al resto del tiempo, cumpliste siquiera un poco de tus deberes parentales. Además, también tengo que trabajar todos los días para mantenerme, y todavía tengo que darte dinero, y darle dinero a este bastardo de Jinal. ¿Qué derecho tienes a exigirme pagos de manutención? Granuja. Hoy debo hacerte. Ya no quiero vivir. Mi hijo a quien crié con penurias y sufrimiento se niega a mantenernos en nuestra vejez. Lo crié durante 20 años. Ahora solo te estamos pidiendo que cuides de tu hermano pequeño. Quieres romper lazos con nosotros. Ni siquiera estás dispuesto a darnos pagos de manutención. Todavía se niega a dar. ¿Eres siquiera humano? ¡Qué despreciable! Exacto. Por fuera parece decente. Pero resultó ser un canalla. ¿Quién dice que criar un hijo garantiza el sustento en la vejez? Este es el mejor ejemplo. Si mi hijo resulta así cuando crezca, yo preferiría. Es mejor que muera antes. De acuerdo. Espero que no te arrepientas de esto. Espera. Cariño. Así que querías 10 millones. Para arreglar las cosas con esta gente. Deberías habérmelo dicho directamente. Porque perder el tiempo tratando con ellos. ¿Por qué estás aquí? Esta es la mujer salvaje con la que mi hijo mayor salió fuera, vestida tan llamativamente. Con razón mi hijo Jiang Chuan quedó tan cautivado que abandonó a su familia. Y sigues hablando de 10 millones. ¿Crees que eres la persona más rica de Jiangcheng? Impertinencia, no le seas grosero a la señorita. Sigo regañando. ¿Qué puedes hacerme? ¿Quiénes sois todos vosotros? ¿Cómo os atrevéis a actuar salvajemente delante de mí? ¿Por qué no averiguáis de quién es este territorio? Pequeño granuja. Incluso si el rey del cielo viniera hoy, todavía tienes que firmarme el pagaré. De lo contrario, tú y tu mujer podéis olvidaros de salir por esa puerta. Un pagaré. De acuerdo. Firmaré por Jin Chuan. King. Es solo que yo me atrevo a escribir este pagaré. Pero temo que tú no te atrevas a aceptarlo. ¿Qué clase de don nadie eres? ¿Te atreves a amenazar a nuestra familia Jiang? Con este pagaré en mano, veré cómo ustedes, dos amantes desdichados, pueden alguna vez cambiar sus vidas. Disculpe, apártese. El director Chan y los vicedirectores ellos. ¿Por qué están aquí? Director Chan. Bienvenida, señorita Wen, por su visita y orientación. Wen. ¿Es usted quizás? Así es, soy Wen King. También soy la persona más rica de Jincheng. Y además la esposa de Jin Chuan. Director Chan. Mi esposo, el esposo de Wen King. Casi fue privado de un riñón por la fuerza. Justo aquí en su hospital. Creo que usted, como director, ya no debe querer este trabajo. Le pido disculpas, señorita Wen. Señor Jim, se debe a mi supervisión inadecuada. Inmediatamente echaré a todas estas personas. Ahora mismo. Ningún personal no autorizado tiene permitido quedarse en la sala. Por favor, váyase inmediatamente. Como podría ser ella la persona más rica de Jincheng. Este bastardo de verdad logró enganchar a la persona más rica de Jincheng y convertirse en su esposa. Si lo hubiera sabido antes, me lo habrías dicho. Jiang, Wei, Cheng. Eres después de todo el cabeza de nuestra familia Jiang. ¿Cómo pudiste ser engañado por una falsa persona más rica de Jiangcheng y caer en ello? Falso. Pero el director Chan se atreve a causar problemas en el hospital. Vicedirector, llévate a esta gente y envíalos a todos a la comisaría. Espera. Si es la persona más rica o no, no lo sé, pero este bastardo a quien crié desde la infancia, ¿cómo podría no conocerlo bien? No tiene ni educación ni trabajo. ¿Cómo podría él liarse con la persona más rica de Jiangxi vivir
Realmente no te rendirás hasta que toques fondo. Aún no ha derramado una lágrima. ¿Quieres dinero, verdad? Bien. Dejaré que todos echen un buen vistazo. Sí, Owen. Los 20 millones de su tarjeta han sido retirados en su totalidad. King. ¿Por qué son 20 millones? Esposo. Me temo que 10 millones no serán suficientes para ti, así que me tomé la libertad de darte 10 millones extra. Gracias, esposa. Esposa. Eso es tanto dinero. Nunca he visto tanto dinero. En mi vida, esto es realmente una revelación. ¿Será que ella es realmente la persona más rica de Jiang Cheng? Además de la persona más rica de Jin Chen, ¿quién más tiene la capacidad de producir una suma de efectivo tan grande? Toda esta familia realmente se ha metido en serios problemas esta vez. ¿Esto? ¿Cómo podría ser esto real? ¿Esto? ¿Cómo es esto posible? Han Mei, ¿cómo podría ser esto real? The film was translated and narrated by M Media. Ahora dime. No querrás seguir diciendo que esto es dinero falso, ¿verdad? O utilería. Dejaré que todos echen un buen vistazo. Si esto es real o falso. Podría haber sido verdad todo lo que dijo en aquel entonces. Todo este dinero es para nosotros. No sé si la parte de persona más rica de Jin Chen es cierta. Pero nunca esperé que Jin Chuan esté bueno para nada. En realidad tenga tanto dinero. De ninguna manera todo esto es mío. Hermano, lo sé. Has sido inteligente desde pequeño. A diferencia de mí, que siempre he estado enfermizo, postrado en cama. Pero pase lo que pase. Soy tu hermano menor biológico. Por favor, sálvame. Y ayuda a mami y a papá. Xiaoai. ¿Tampoco le ruegues a tu hermano? ¿Mami lo entiende ahora? Tu hermano está haciendo esto a propósito. Claramente tiene tanto dinero. Y deliberadamente orquestó todo esto. Sobre cortar lazos con nosotros. No es solo porque no quiere sacar el dinero para tratar tu enfermedad. Xiaoai, ten la seguridad. Incluso si tu padre y yo tenemos que vender todo lo que poseemos e ir a mendigar. Ten la seguridad. Definitivamente vamos a curar tu enfermedad. Mami, No te preocupes. No dije que este dinero estaba destinado originalmente a todos ustedes. Xiao Chuan. Sabía que eras un buen chico. Sabía que tú no nos abandonarías. Xiaoai, date prisa y dale las gracias a tu hermano. gracias, hermano. Chao Chuan. Papá verdaderamente no te amó en vano. Más tarde, papá invitará a todos. Iremos al restaurante de 5 estrellas, más grande de Jin Chen. Tendremos un festín. ¿Qué restaurante de 5 estrellas? Salté algunos platos en casa. No sería suficiente. Xiao Chuan. Espera un momento, mami. Te cocinará algunos de sus platos especiales. Este es el mismo lugar donde una vez tuve expectativas. Esposo. Está bien. ¿Qué quieres decir? No escuchaste a mi hijo decir justo ahora que todo este dinero es para nosotros. Te estás revelando. Ustedes son geniales. Haré que mi hijo los despida a todos en breve. Todos ustedes. Xiao Chuan, este dinero, ¿cuándo nos lo vas a dar? Aún no ha llegado. Es usted el director Chan. Director Chan. Le ruego. Por favor, salve a mi hijo. Por favor, levántese rápido. Si hay algo en lo que pueda ayudar, ciertamente le ayudaré. Mi hijo tiene cáncer de pulmón en etapa avanzada. No le quedan muchos días de vida. Pero la cirugía requiere 200.000 yuanes completos. Incluso si vendo todo lo que poseo, no podré reunirlo a tiempo. Le ruego por favor muestre misericordia y salve a mi hijo. Oiga, anciano. No es que no quiera ayudarle. Es que su hijo no cumple con los criterios para la asistencia benéfica. Esto. Realmente no tengo forma de ayudar. Anciano. La tarifa de la cirugía de tu hijo. Yo la pagaré.
¿Qué dijo? Está diciendo la verdad. Anciano, por favor, quédate tranquilo. Mis padres, al igual que tú, también tienen un hijo gravemente enfermo. Presumiblemente, ellos no harán la vista gorda a las personas que enfrentan la misma desgracia, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo, verdad, papá? Mami. Bastardo. Hoy yo. Son solo 200.000 yuan. Jiang Chuan tiene 20 millones de yuan. Si se le da a él, entonces se le da. Si hermano mayor, mi hijo menor también está enfermo. Durante más de 20 años. Todos estos años, gracias a la ayuda de personas de todos los ámbitos de la vida, lo he guardado todo en mi corazón. Ayudarte es lo que debemos hacer. Bien dicho. Bien dicho. The film Tu was bastardo. translated and Si quieres meterte narrated con tu by vieja, M Media. todavía estás muy verde. Director Chan, lo que dijo mi madre es bastante correcto. Mi hermano menor, desde la infancia ha recibido mucha ayuda de la gente de la sociedad, ¿no es así? Ahora, es hora de que nosotros devolvamos algo, ¿no es así? ¿Qué tal esto? Tomemos este dinero y usémoslo para ayudar a esas familias en el hospital que no pueden pagar el tratamiento. Mami, ¿qué piensas? Tú, esto, Mami, ¿no dijiste que siempre tienes a esas personas amables? Siempre debes recordarlas en tu corazón. Ahora, seguramente no estás renuente a ayudarlos ahora, ¿verdad? Exacto. No estabas haciendo votos solemnes hace un momento. No estabas fingiendo verdad. definitivamente. La forma en que acaba de amenazar a su hijo mayor. No es que no lo hayamos visto. Sabía que gente así no podría volverse caritativa de repente. Deberíamos exponerlos en línea inmediatamente. Toda esta familia. Mami, ¿cómo podría yo no estar dispuesto? No estoy haciendo todo esto por el bien de Xiaoai. Mira la enfermedad de Xiaoai. Aún no se ha curado por completo. Los gastos posteriores siguen siendo enormes. Respecto a su enfermedad, tengo un pagaré. No romperé mi promesa. ¿Está bien? Solo esperaré y veré. Quiero ver cuántos pacientes tiene este hospital. ¿Qué pueden agotar estos 20 millones? Gracias. 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 Ustedes, por favor, váyanse primero. Mujer derrochadora. Todo es por tu culpa. Que perdí 20 millones. Jian, Wei, Cheng, ¿cómo te atreves a pegarme? Todo lo que hice no fue por nuestra familia. ¿No escuchaste lo que esa persona acaba de decir? Que nos expondrían en línea. Si este asunto se expone, ¿crees que tú y el segundo hermano tendrán un buen resultado? ¿Fue él, Jiang Chuan, quien nos incriminó? Solo por ti, maldito animal. Nunca esperé. Después de romper tu carta de aceptación universitaria y la carta de invitación de la corporación multinacional, que aún pudieras secretamente ganar tanto dinero. Esos 20 millones de hace un momento deben ser todos tus ahorros, ¿verdad? Quiero ver el pagaré que firmaste hoy. ¿Cómo me pagarás? Segundo hermano. De acuerdo. Maldito animal. Si no pagas el dinero hoy, me aseguraré de que no puedas salir de este hospital de pie. Has abusado de Jin Chuan desde que era pequeño. Rompiste su carta de aceptación universitaria y la carta de invitación de la corporación. ¿Qué derecho tienes a exigirle dinero? Además, firmé este pagaré hoy. No tiene nada que ver con Jin Chuan. Si tienes algún problema, ven a por mí. Zhou Wen. Realmente le gusto tanto. Tu escoria. ¿De verdad crees que eres la persona más rica de Jin Chen? Te lo digo. Si no pagas el dinero hoy, nadie tiene permitido irse. Piérdete. Deitan, suéltame. Hermana, ¿estás bien? Xiaoai, ¿por qué te involucras en este asunto? Cállate, mami. Todos estos años, hemos agraviado a mi hermano. Por eso mi hermano se ha distanciado tanto de nosotros. Incluso teniendo una cuñada.
Solo nos enteramos hoy. Lo siento, cuñada. He estado enfermo todos estos años, siendo una carga para nuestra familia y una carga para mi hermano. Lo siento. Ciertamente no me equivoqué. Estos son pendientes limitados a 3 pares en todo el mundo. Solo la persona más rica de Jinchen los posee. Esta mujer es la persona más rica de Jinchen. ¿En base a qué? Porque al más rico de Jinchen le gustaría esta basura. La posición del marido de la persona más rica debería ser mía. Si el Jin Chuan puede hacerlo, yo Jin Ai también puedo hacerlo. Cuñada ha estado enfermo durante tantos años. Mi salud no es buena. Por favor, disculpe mi estado. Hermano, no quiero tu dinero. Solo pido que aceptes volver a la familia Jin. Te lo prometo en nombre de mamá y papá. Definitivamente te trataremos bien. Chaoy, ¿de qué tonterías estás hablando? Sin este dinero, ¿cómo puede curarse tu enfermedad? Sin esta suma de dinero, ¿cómo podemos jubilarnos? Jin Chuan nos debe una deuda. Basta, papá. No quiero tratamiento. Solo quiero que toda nuestra familia sea feliz y armoniosa. Todo lo que dijiste es verdad. Hermano. Cuñada. Por favor, créanme. Todo lo que dije es verdad. Entonces, ¿qué te parece esto? Si solo rompes el pagaré, ¿te creeré? Chaoy. Papá. Dame el pagaré. Choui, estás loco. Jin Wei-chan. Dame el pagaré. ¿Qué estás haciendo? El día que me convierta en el marido de la mujer más rica será tu día de la muerte, Jin Chuan. Para entonces, todo el dinero, sin importar cuánto sea, será mío. La persona más rica realmente tiene sentimientos por mí. De lo contrario, ¿cómo podría ella arreglar directamente que trabaje en el grupo Wen? No fue en vano que me peleara con mis padres y perdiera un riñón. Una vez que me gane por completo a la persona más rica, ese será exactamente el momento, Jin Chuan, en que perderás la vida. Hermano. No esperaba que cuñada también arreglara que me uniera a Wen. Tú. No te importa, ¿verdad? Por supuesto que no me importa. Tú, después de todo por mí, personalmente renunciaste a un riñón. Tu cuñada está profundamente conmovida. Es lo que ella debe hacer. Hermano. Esto es todo lo que un hermano menor debe hacer. Date prisa. Ponte de pie correctamente. Tú. Esto debe ser para darte la bienvenida. El nuevo gerente. Más alto, más alto. Párate por aquí. Más alto, manos bien arriba. El nuevo gerente. Un bueno para nada que depende de su esposa. Todo esto será mío tarde o temprano. Hermano, realmente no esperaba que tú seas el nuevo gerente de Wen. En el futuro, en la empresa, tendré que depender de ti, para que cuides bien de tu hermano menor. Ustedes dos deben ser el señor Jin Ai, el gerente, y el nuevo gerente. Te has confundido. Señor Jin Ai, no cometeríamos un error. Fue el secretario Lin de la oficina central quien me lo dijo personalmente. No hay absolutamente ningún error. Usted es el nuevo supervisor jefe. Entonces, ¿qué hay de él? Usted es el nuevo vendedor. Jin Chuan, ¿verdad? XYOLI. Lleve a este caballero para completar los procedimientos de incorporación. Sí, gerente, no esperaba que Jin Chuan fuera solo un empleado común. Mientras que yo soy gerente de departamento. Parece que la mujer más rica no tiene sentimientos reales por este bastardo en absoluto. Jin Chuan. Espera hasta que yo, el nuevo gerente, me haya sentado en el puesto. Entonces te molestaré para que vengas y me des un informe. El deseo de venganza de esta chica. ¿Por qué es tan fuerte? Está bien. Usaré esta oportunidad para familiarizarme. Negocios básicos de la sucursal. En cuanto a Jin Ai,
Me ocuparé de él más tarde. ¿No oíste que el Supervisor Jin dará un discurso? Vengan. Dejen lo que están haciendo por un momento. Escuchen al Supervisor Jin. Recordatorio. Todos. Ya que me he convertido en el nuevo Supervisor de la sucursal de la Corporación Wen, entonces espero, bajo mi liderazgo, para la Corporación Wen, lograr un gran rendimiento. En ese momento, que el CEO Wen me vea. Y a nuestra sucursal. Mirarnos con admiración. ¿De acuerdo? Aplaudan. Esposo. Tu vida como supervisor. ¿Cómo es la experiencia? Espera hasta que termine de encargarme de los asuntos de la sede. Iré a la sucursal. No me extrañes, de acuerdo. Algunas personas realmente carecen de ambición. No pensarían que ser un mantenido puede durar toda la vida, ¿verdad? No me extraña. Ni siquiera tienen un diploma universitario. ¿Quién es? ¿Quién es este nuevo recomendado? Ni siquiera tiene un diploma universitario. ¿Por qué está calificado para unirse a la Corporación Wen? ¿Quién más podría ser? Ese tipo nuevo, por supuesto. Un hombre adulto. Se basa en vender su cuerpo para ascender. No siente vergüenza. Jugando con el teléfono y holgazaneando en su primer día de trabajo. Anuncio. Está despedido. ¿Qué están mirando? Alguien que no ha asistido a la universidad, cuyo currículum solo indica pequeño bastardo que hacía repartos. No pienses realmente que aferrarte a algún pez gordo significa que te cuidarán para siempre. Te lo digo. Esta compañía valora el mérito. Basura como tú sin antecedentes. No es digna de permanecer en la Corporación Wen. Despedirme. ¿Por qué no? Le preguntas a tu Supervisor Jin. ¿Se atreve él? ¿Quién te crees que eres? Cállate. Asuntos que no te conciernen. Mantente al margen. Recientemente. ¿Qué nuevos proyectos tiene la empresa? Supervisor. El proyecto más grande de la sucursal ahora mismo es, con el Grupo One, el proyecto de desarrollo de Tierra Sexy desarrollado conjuntamente. Por favor, mira esto. El Grupo One. Sí. ¿No es esa la empresa Wanye? Del ex prometido de Wen King, Jin Chuan. Si arruinas en tu primer día de trabajo un proyecto tan grande, incluso si la mujer más rica quisiera protegerte, no podría hacerlo. Jin Chuan. Ese proyecto con el Grupo One. ¿Qué tal si te lo entregamos a ti para que lo manejes, Supervisor? Este es el proyecto más grande de la sucursal ahora mismo. Ya ha invertido varios miles de millones. La sede central para esa Tierra Exi. Si algo sale mal con esto, ¿yo? ¿A qué le temes? Nuestro nuevo vendedor aquí y el director ejecutivo One del Grupo One tienen una relación bastante profunda. ¿Cómo? Jin Chuan. No me digas que estás asustado, ¿verdad? Es solo un proyecto. De verdad no lo he tomado en serio. Eres tú, sin embargo, quien ha sido tan respetuoso conmigo estos últimos días. De hecho, estoy un poco desacostumbrado. Perdiste un riñón. ¿O finalmente te creció un cerebro? Tú. Te lo advierto. Si arruinas este proyecto, nadie podrá protegerte. ¿Por qué estás parado ahí? Vaya a contactar al CEO One. En cuanto al desarrollo futuro de este proyecto, así es como lo veo. Un camino de desarrollo sostenible de alta calidad. Eso concluye. Es lo que he propuesto con respecto a el plan del proyecto y sugerencias de desarrollo EXI. ¿Tienen todos alguna pregunta? Así que este es el vendedor de su grupo Wen. Es él. CEO Waniel. Aunque es nuevo, la propuesta que acaba de presentar es absolutamente la mejor opción para generar beneficios mutuos
para el Grupo Wen y el Grupo Wan. Está diciendo que una propuesta presentada por un pato es la mejor opción. Está su Grupo Wen, ahora lleno enteramente de tal basura. Director ejecutivo Wan, por favor no se enoje. No se enoje si no está satisfecho. Lo reemplazaré inmediatamente. No es necesario. Quiero que esta basura se largue del Grupo Wen ahora mismo. Jin Chuan está sordo. No puedes oír al CEO Wan diciéndote que te vayas de la empresa. ¿Cómo te atreves a arruinar el enlace del proyecto? Y todavía quieres que el Grupo Wen sufra mayores pérdidas. Espera. ¿Quién se atreve a despedir a Jiang Chuan? Porque está aquí el secretario Lin. También vino la persona más rica. CEO Wang. Esta propuesta de proyecto no tiene absolutamente ningún problema. El CEO Wang no está mirando la propuesta, sino que debido a otros The asuntos, film was quiere despedir a Jiang translated Chuan. and narrated ¿No es esto by algo M poco Media. profesional? ¿Qué eres tú? ¿Cómo te atreves a gritar delante de mí? Tú. Un gigoló sigue siendo solo un gigoló. Tiene toda una rutina para complacer a la gente. ...20 de mayo de 2024... ...9 de octubre de 2024... ...y 19 de febrero de este año... Las cuentas del Grupo Wan en estas fechas... ¿Qué pasa? CEO Wan... No lo has olvidado, ¿verdad? ¿Cómo lo supiste? Ahora... podemos discutir la propuesta del proyecto, ¿verdad? CEO Wan. Verdaderamente digno de ser mi hombre, el hombre de Wenkin. Manejas las cosas impecablemente. ¿Por qué llegaste tan rápido? Si no hubiera llegado temprano, no habría visto a mi esposo. Tan apuesto. Wanye, realmente eres el mismo de antes. Sin haber progresado en absoluto. Malversar fondos públicos para la familia Wan causó un déficit tan masivo. ¿Realmente no crees que lo que hiciste fue absolutamente impecable, verdad? Ustedes dos se están metiendo conmigo. Meterme contigo. Quizás estás sobreestimándote demasiado, en mi corazón. Ni siquiera tienes un solo, no vales ni un solo cabello de Jin Chuan. Es puramente porque eres estúpido. No he tenido la oportunidad de agradecerle a mi cuñada por arreglar que me uniera a la sucursal, en el puesto de gerente. Si mi salud no fuera mala, definitivamente no me quedaría de brazos cruzados, viendo cómo intimidan a mi hermano. Gerente. Hice que la secretaria Lin lo arreglara. Quería empezar por familiarizarme con las tareas básicas de la empresa. Verdaderamente digno de ser mi esposo. De hecho, eres considerado en tus acciones. ¡Qué pareja verdaderamente vil! ¡Qué descaro! Wang Ye. Tu tez está cetrina. Tu respiración es inestable. En lugar de usar tu energía para hablar con dureza, deberías darte prisa en volver y tener un hijo. Mientras aún estés vivo, aún puedes pasar unos años más con el niño. Jin Chuan, te lo digo. Yo Wan Ye declaro esto claramente hoy. Mientras no te vayas de la corporación Wen, mi familia Wan nunca cooperará con su corporación Wen. Cuando eso suceda, miles de millones de yuan de capital, atrapados en sus manos. Wen Qing ella tampoco podrá protegerte. Wanye. ¿Realmente no crees que, además de tu familia Wan, no puedo encontrar un segundo socio, verdad? Sí. La familia del CEO Wen es rica y su negocio es vasto. No dejarán de encontrar este segundo socio. Pero no olvide que con mi familia Wan no se juega. Con tal de que yo los haga demorar su tiempo durante 1 o 2 meses, miles de millones de yuan de capital deberían ser suficientes para hacer que usted pierda esta sucursal por completo. Cuando eso suceda, usted y todos ustedes solo esperará ser despedido. Por supuesto, el señor Jin definitivamente estará bien. Después de todo, él es el marido de la mujer más rica. Solo tú eres digno de lástima. Claramente no hiciste nada malo para ser perjudicado por una persona inútil como esta, arrastrado. Wanye, cállate. Todos. Te lo garantizo en Wenkin. Sí, Wen. Trabajé tan duro durante tantos años y finalmente alcancé esta posición. No puedes proteger a tu marido. Simplemente vas a tirar por la borda años de mi arduo trabajo, solo para proteger. Así es. Sí, Wen.
Mi hijo en casa solo tiene 4 años. Y todavía me quedan 20 años de hipoteca. Si pierdo este trabajo, toda nuestra familia quedará sin hogar. Sí, Owen. Ella es solo una capitalista de corazón negro. ¿De qué sirve contarle todo esto? Si me preguntas a mí, simplemente ve y échalo. A este gigoló. Incluso si vamos a la junta directiva, ¿tendremos razón? Exacto. Echen a esta persona con conexiones. Échalo. Échalo. Jin Chuan. Ni siquiera tener una esposa multimillonaria puede salvarte. Eres verdaderamente inútil. Jin Chuan. Eres siquiera un hombre. Solo te quedas ahí parado mirando a tu amada mujer pasar por tales dificultades. Me parece que tu familia Wan, a lo largo de los años, se ha vuelto cada vez más desagradecida. Tú, incluso el hijo de Lee Mei, también te atreves a amenazar. Alcalde Lee. Alcalde. Puede dejar de reclamar hijos por todas partes. No es porque veo que este joven tiene una conexión conmigo. Este rostro suyo. Cuanto más lo miro, más se parece a mi difunto anciano. Joven. ¿Tu mano? No podemos permitir que la alcaldesa vea la marca de nacimiento en la mano de Jin Chuan. Hermano. Incluso si la corporación Wen te echa. Mami, papi y yo definitivamente te esperaremos en casa. Cuñada, no tienes que preocuparte tanto por mi hermano. Este joven realmente se parece a mi hijo Dong Dong. Pero, por desgracia, tiene padres y un hermano menor. Dong Dong. ¿Dónde estás exactamente? De acuerdo, todo lo que acabas de decir. Lo escuché todo. Joven, he tomado la decisión con respecto a tu asunto. No tienes que irte del grupo Wen. Espera. Alcalde Lee. Mientras Jin Chuan no salga del grupo Wen, mi familia Wan nunca participará en este proyecto EXI. Cuando la sucursal quiebre y estos empleados sean despedidos, incluso si usted es el alcalde, me temo que no podrá asumir esta responsabilidad. Así es, pensé que todo valía la pena, pero me equivoqué al pensar que el alcalde de la Jinchen era alguien importante. No esperaba que fuera un atolondrado. Bueno, para nada. Alcalde, usted es el alcalde. El funcionario de más alto rango en la Jinchen no puede, por culpa de una sola persona, ignorar el destino de todos nosotros. De esa manera. Exacto. Está bien, está bien. ¿Quién dijo que te estaba ignorando? Joven de la familia Wang. El proyecto EXI. ¿Estás seguro de que no participarás? No participaré. Mientras esté bueno para nada no salga del grupo Wen, mi familia Wan no participará en absoluto. Xiaoe. Toma el dinero que acaba de llegar. Resumamos un poco, y luego redacta un acuerdo. Sí. Chica. Este proyecto EXI será manejado por el ayuntamiento en el futuro, para contratar conjuntamente, y el grupo Wen. ¿Está sugiriendo que? Este proyecto EXI fue originalmente un proyecto clave este año, fue decidido unánimemente por la dirección. Aumentar la inversión en EXI. Así que, tan pronto como llegó el dinero, vine directamente a buscarte. Joven. Todavía eres demasiado impaciente. ¿Cómo es esto posible? Sí, Ewan, te aconsejo que cuando tengas tiempo, pienses rápidamente en perder este proyecto EXI y haber hecho tantos agujeros y haber hecho tal desastre con las cuentas del grupo Wan. Vuelve e informa a la junta directiva del grupo Wan. Bien. Yo Wan Ye los recordaré a ustedes dos. Wen Qing. Jin Chuan. Ustedes dos. Más les vale esperar no caer nunca en mis manos. Alcalde. Cerca. Se ha abierto una nueva casa de té. Vayamos allí y hablemos. Bien. Por favor. Xiao Chuan, ¿verdad? Lo que acabo de decir no fue una broma. Tú. ¿Estás dispuesto a reconocerme como tú? Damas y caballeros, esta conferencia de inversión sobre el proyecto Majibao comienza oficialmente ahora. A continuación discutiré la aplicación práctica. Hijo no filial, Jiang Chuan. Que tengas una muerte horrible. Este mocoso. ¿Cómo te atreves a seguir llamándote persona? Jiang Chuan. Tu hermano menor está enfermo en cama. Tu padre y yo solo te pedimos que ayudaras a cuidarlo un poco. E inmediatamente cortaste lazos con nosotros, abandonando a tu familia. Y ahora corres aquí a disfrutar de la vida. Mi esposo y yo hemos estado ahorrando y privándonos durante tantos años.
solo para que pudiéramos permitir que Jiang Chuan triunfara. Pero ¿qué pasa con él? En el momento en que la vida mejoró un poco, olvidó sus raíces, desprecia a su hermano menor como una carga, y nos desprecia a mi esposo y a mí, por no ganar suficiente dinero. Dice que nuestros antecedentes familiares son pobres, y que no somos dignos de la persona que es ahora. ¿Por qué mi esposo y yo somos tan desafortunados? Señor Jiang, es verdad todo lo que están diciendo. Señor Jiang, cometiste un acto tan atroz y desleal. ¿No temes la retribución divina? Ya te has llevado todo mi dinero. Incluso te di un pagaré. ¿Qué más quieres? Te criamos durante tantos años. ¿Quieres cortar lazos conmigo? Además, claramente tienes 20 millones. ¿No deberías al menos darme algo de apoyo para la jubilación? Sin embargo, afirmas tener solo 100.000. Simplemente no quieres mantenerme en mi vejez. Y no quieres tratar la enfermedad de tu hermano, ¿verdad? Todos. Este chico incluso dijo que Mayiba o reemplaza el efectivo. Creo que esto es solo una estafa. Exacto. Un lobo de ojos blancos como este. No me extraña que pueda proferir tales alardes. No podemos permitir bajo ningún concepto que una persona como esta gane ni un solo centavo. Todos. Yo, Wang Ye, suelo despreciar a aquellos que traicionan la confianza y abandonan la decencia. Si alguien se atreve a invertir en una persona como esta, eso significa que se están enfrentando a la familia Wang. Así es. El presidente Wang ha hablado. ¿Quién se atreve a oponerse a la familia Wang? El grupo Wen invierte en Mayibao 50.000 millones. King King. King King 2. Acuerdo de inversión para el proyecto Mayibao. Esto. Soy tu esposa. Esto es lo que debo hacer. ¿Por qué sigues ahí parado aturdido? Date prisa y firma. Si quieres pagarme. Podemos hablar de ello cuando lleguemos a casa. Espera. Wen King, 50.000 millones. Me temo que esa es la fortuna completa del grupo Wen. No es así. Simplemente vas a invertir todo eso en este pedazo de basura. Wang Ye, ciertamente tienes un largo alcance. Desde cuando los asuntos de mi grupo Wen se convirtieron en algo en lo que puedes interferir. Si tienes tanto tiempo libre, te sugiero que consideres seriamente a la familia Wang que has arruinado. Al valor de mercado inicial. No es ni la mitad. Si el espíritu del viejo maestro Wang en el cielo supiera que la familia Wang produjo un descendiente como tú, me temo que inmediatamente saldría de su ataúd. Muy bien. Originalmente quería darles una oportunidad. Ahora parece que no hay necesidad de eso. Tío Chan, tío Lee. Ambos escucharon eso bien. Wen King, tu abuelo, tu padre. La base que tanto nos esforzamos en construir. Tú tan fácilmente se la entregaste a otra persona. Todavía. En tus ojos tienes espacio para nosotros estos viejos en la junta directiva. La persona en la que estás invirtiendo es un villano desleal y poco filial, que carece de benevolencia e integridad. Tío Chan, tío Lee, los respeto como mis mayores. Por eso me dirijo a ustedes de esa manera. ¿Qué derecho tienen ustedes a decirme a mi Wen King cómo hacer las cosas? En aquel entonces, cuando la familia Wen era débil, ustedes, miembros de la junta directiva, abandonaron a mi abuelo y a mi padre. Intentaron llevarse su dinero a otra parte. Si no fuera por mi abuelo, quien finalmente salvó la situación, y aún consideró su relación pasada, habrían sido destituidos del grupo Wen hace mucho tiempo. ¿Acaso ahora han olvidado el momento en que se arrodillaron ante mi abuelo, suplicando desesperadamente? Niño inexperto. ¿Qué sabes tú? En aquel entonces, no fuimos nosotros quienes ayudamos a tu abuelo a fundar el grupo Wen. Ahora tú estás disfrutando de los beneficios de nuestros esfuerzos. Te lo digo, ya que estoy aquí hoy. Ni se te ocurra invertir en este tipo. Wen King, aunque ahora ya no eres mi mujer, todavía tengo que recordártelo. Solo mira a este pedazo de basura. ¿Qué grandes promesas ha hecho? Abolir los pagos en efectivo. Este tipo de cosa es lo que él es, que ni siquiera tiene un título universitario. Este pedazo de basura puede lograr. Te aconsejo que escuches rápidamente a tío Chan y tío Lee y abandones esta idea. Más tarde, si estoy de buen humor, incluso podría dejarte seguir siendo mi mujer. Desprecio. Seguir siendo tu mujer. No eres repugnante, Wang Ye. Incluso si me atropella un coche y muero afuera, de ninguna manera estaría contigo. Este pepino podrido. No me molestaré en malgastar palabras contigo. Estos 50.000 millones hoy. Yo, Wen King, estoy decidida a invertir. Jin Chuan, fírmalo. ¿Cómo te atreves? No me digas. Realmente tienes la intención, incluso si significa ofendernos, de invertir 50.000 millones por este gigoló. Sí que.
Parece que Wang Ye tenía razón. Fundamentalmente The no film quieres was invertir. translated and narrated Quieres tomar by estos 50.000 M. millones y meterlos en tu propio bolsillo. ¿Qué quieres decir con eso? 50.000 millones. Invertidos en un gigolo tan inútil. ¿Quién aquí creería eso? Creo que simplemente estás usando a este pedazo de basura, planeando transferir secretamente activos para ti misma. Tío Chan, tío Lee. Las intenciones de Wen Qin deberían ser muy claras para todos ahora. Les aconsejo a los dos que rápidamente tomen una decisión. Si Jin Chuan firma el documento, me temo que será demasiado tarde. De acuerdo. Solicito una votación de la Junta. Revocarla. Posición de Wen Qin como presidenta del Grupo Wen. Alcalde, este es el currículum de Jin Chuan que solicitó. Actualmente está celebrando una feria de inversión. ¿Le gustaría ir a ver? Planeo otorgarle un premio al ciudadano ejemplar para elogiar sus acciones en el hospital. Orfanato Su Wang. Es el lugar donde desapareció Dong Dong, un cercano. Además, sus padres no son sus padres biológicos. Xiaoe, prepara el coche rápidamente, dirígete a la feria de inversión. Yo también estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, yo también estoy de acuerdo. Todos ustedes. King. Basta. ¿Cuánto dinero te dio Wang Ye para hacerte tratar a King de esta manera? Yo proporcioné el dinero. Hermano mayor, ahora has afectado la base de estos miembros de la Junta del Grupo Wen. Y afirmas yo proporcioné el dinero. Eres digno. ¿Quién te crees que eres realmente? Y digno de que me ocupe de ti. Jin Chuan, no tienes que preocuparte por ellos. Solo tienes que firmar. El Grupo Wen es mío. No tienen forma de detenerme. Creo en tu capacidad. Y creo que tu Ma Yibao definitivamente podrá traer enormes ganancias al Grupo Wen. Gracias, King. Pero no quiero que soportes tanta presión. El contrato, ¿verdad? Jin Chuan. Apenas 50.000 millones. Si no fuera por King, no me importaría en absoluto. Ahora que el contrato ha sido roto, ¿por qué no se dan prisa y se largan? Lárgate. El que debería largarse probablemente eres tú, ¿verdad? Alguien como tú. Aún dice apenas 50.000 millones. ¿De verdad crees que eres el hombre más rico del país? Creo que ni siquiera nos ha puesto en sus ojos. Ya que tiene esta capacidad, ¿por qué hacen una feria de inversión en la Jincheng? Nuestra Jiangchen es demasiado pequeña. No puede albergar a una gran figura como el director ejecutivo Wang. Creo que deberíamos simplemente echar directamente a esta persona que no conoce la inmensidad del cielo y la tierra fuera del recinto. Tú. Me gustaría ver a quién pedirá inversión entonces. Yo no soy el que lo dijo. Vete. Wang Ye, te opones a mí una y otra vez. ¿De verdad crees que soy fácil de manipular? Sí, Wen. Antes de que me amenaces. Bien podrías pensar primero. Será mejor que averigües cómo protegerte primero. Todo el personal antiguo del Grupo Wen fue despedido. Y luego le diste a esta persona una inversión de 50.000 millones. ¿Crees que el Grupo Wen tiene actualmente? ¿Cuánta credibilidad le queda en el mercado? Presidente Wen, las acciones del grupo Wen han caído. Fuiste tú. ¿Y qué si fui yo? ¿Por qué sigues ahí parado aturdido? Llévenselo por mí. Alto. No esperaba que incluso el alcalde se alarmara. Este Jin Chuan es verdaderamente notable. Madrina, Xiao Chuan, ¿estás bien? madrina, ¿por qué estás aquí? Xiao Chuan, no te preocupes. Conmigo aquí. Nadie se atreve a sabotear tu conferencia de inversión. Wang Ye. Ahora veo tu valor. Se está haciendo cada vez más grande. ¿Cuántas veces tu padre, mientras estaba vivo, limpió tus desastres? Sin embargo, ahora sigues sin mostrar remordimiento, causando problemas por todas partes. Alcalde, lo que usted dijo es incorrecto. Yo dije las palabras.
Pero sus manos son suyas. Si quieren invertir, nadie puede detenerlos, ¿verdad? Esto también se considera conducta comercial normal. Incluso si usted es el alcalde. Tampoco puede intervenir, ¿verdad? Además, esta persona en el mejor de los casos es meramente su ahijado. De verdad quiere por su bien ofender a toda nuestra familia Wan. Ha salido el resultado de la prueba de paternidad. El secretario del alcalde está en el hospital. Una vez que haya un resultado, se apresurará a venir inmediatamente. ¿Quién dice que Jiang Chuan es mi ahijado? Jiang Chuan es el hijo biológico de Emily Rimai. Mami, Tú. ¿Cómo me llamaste? Jimai. mamá. Soy Chaoy. Dices que eres mi hijo. Entonces, Mami. Aunque no me recuerdes. Seguramente todavía reconoces este colgante de Jade. el hijo amado de Gimei. Este es de hecho mi colgante de jade. Y esta marca de nacimiento podría ser realmente mi hijo. ¿Yo? Afortunadamente, basándome en la marca de nacimiento de tu mano, me preparé de antemano. Jin Chuan. Realmente me ayudaste inmensamente. Mami, yo también me acabo de enterar hace 2 días, después de ver este colgante de Jade. Hace un par de días que recordé mi verdadera identidad. Yo, The film was translated and narrated by M Media. Hijo, no llores. Levántate primero. yo no me levantaré. Mami, durante todos estos años, la pareja Jin y mi hermano mayor Jin Chuan me trataron como un sirviente dándome órdenes. Si estaban un poco disgustados, me golpeaban y regañaban. Mami, debes buscar justicia para mí. Jimai. Mami, ¿Suficiente? Xiao Chuan definitivamente no es esa clase de persona. mamá, vas a por el bien de un extraño. Ignorar simplemente lo que pasó durante todos estos años, con tu propio hijo biológico. Sí, exacto. Fue él todos estos años. Fue él, nos instruyó a golpear y abusar verbalmente de Xiao Ai. Alcalde, debes buscar justicia para Xiao Ai, para que pueda desahogarse. Mami, yo. Aunque tienes el colgante de jade. Antes de que se haga la prueba de paternidad, no te reconoceré como mi hijo. Espera hasta que se haga la prueba de paternidad. Y si de verdad eres mi hijo. En ese momento, todas tus experiencias, naturalmente las investigaré de nuevo. Ese maldito Jin Chuan. ¿Por qué es tan buena tu suerte? Incluso si tomé el colgante de Jade y dibujé la marca de nacimiento, el alcalde todavía no me cree. Es solo una prueba de paternidad. ¿Cuál es tanto alboroto? En cuanto a esto, es el equipo internacional más reciente. Solo requiere muestras de cabello de ustedes dos. Y los resultados de la prueba estarán disponibles en 1 minuto. Todas estas cosas fueron traídas por ti. ¿Quién sabe? Si los manipulaste de antemano. Nadie se ha atrevido a hacer trampas. Justo delante de mis narices. Si la familia Wan realmente se atreve a manipular las cosas, conoces las consecuencias. Eso es algo obvio. Pero alcalde Jin Chuan, Wen. Actualmente, los resultados de la prueba entre este caballero y el alcalde aún no han salido. Si el caballero no es el hijo biológico del alcalde, entonces se habrá alegrado por nada. Por favor, procedan ustedes dos. The film was translated and narrated by M Media. ¿Qué tal? Tras la prueba, los dos individuos sí tienen una relación paterno-filial. ¿cómo es eso posible? Wanye,
Realmente te atreviste a manipular los resultados de la prueba del alcalde. Veo que realmente deseas morir. Wen Qing, difundir rumores es un crimen. Dime. Además del Jin Aiken más presente, podría ser el hijo biológico del alcalde. Wang Ye. Espero que no. Te arrepientas de tus propias acciones. Wen Qing, la persona que debería arrepentirse pronto serás tú. Mami, ¿estás dispuesta a compensarlo ahora? Mami, incluso si esos dos se aprovechan de su poder para intimidar a otros, y me extirparon a la fuerza uno de mis riñones, ¿todavía no estás dispuesta a creerme? Mami, no importa si no quieres reconocerme, pero que esos dos se aprovechen de su poder para intimidar a otros, y me extirpen el riñón es un hecho. Como alcalde, no debería defender a aquellos. ¿Podemos los ciudadanos comunes realmente encargarnos? Jinai. ¿Cómo puede una persona ser tan desvergonzada como tú? Fuiste claramente tú quien trató a Jin Chuan como una fuente móvil de riñón. Fuiste tú quien quiso usar su riñón para tratar tu enfermedad. ¿Qué es esto? En este informe de prueba, está claramente escrito en blanco y negro. Yo, Jinai, ahora solo tengo un riñón. El primer hospital popular de la Jinchen. Registro de diagnóstico. ¿Qué más tienes que decirle a Jin Chuan? Podría ser que juzgué a la persona equivocada. Absurdo. En la sociedad actual, siguen sucediendo tales cosas. Están los pobres destinados a ser intimidados. No podemos permitir que un capitalista de corazón negro permanezca en la Jinchen. Expulsen al grupo Wen. Expúlsenlos. 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 King. No seas impulsivo. No. No podemos permitir que nos echen la culpa al grupo Wen y a ti. De lo contrario, si este asunto empieza a escalar, entonces Las cosas se pondrán mal para el CEO Wen. Las acciones del grupo Wen ya han caído 10 puntos porcentuales. Hace un par de días. Dijiste que tenías algo que me interesaba. ¿Qué es? El cabello de Jin Chuan. El colgante de Jade del hijo del alcalde. ¿Qué quieres decir con esto? En la conferencia de inversión de Jin Chuan, me ayudas a convertirme en el hijo biológico del alcalde. Y yo te ayudaré a bloquear al alcalde. En ese momento, con tal de que tú ligeramente, hacia Wen Qing y el grupo Wen, les eches un poco de tierra, podrás adquirir el grupo Wen a un precio bajo. Dime, ¿qué quieres? Solo quiero tomar todo lo que le pertenece. A Jin Chuan. ¿por qué decayó tan rápido? Ve rápido y encuentra al director Chan. Solo el director Chan puede probar que lo que dijo Jimei es falso. Date prisa. King. Wang Ye está montando un plan sincero. Ya ha sobornado a gente en el hospital. El tiempo apremia incluso si encontramos a alguien será inútil. Si están atacando al grupo Wen, primero debemos estabilizar a Wang Ye. Secretaria Li, la propuesta corporativa. Envíala a la persona de la tarjeta de presentación. Hecho. Entonces eso ya es suficiente. King. Confía en mí. El grupo Wen estará bien. El proyecto Mayiba. Plan de The film was negocios. translated and narrated by M Media. Este Jin Chuan es verdaderamente un genio sin igual. Pensar que incluso pudo concebir algo tan audaz como reemplazar los pagos electrónicos por efectivo. Pudo incluso ocurrírsele una idea así. Verdaderamente merece ser la persona a quien yo, el presidente del grupo Tianai, he intentado tanto ganarme, durante tantos años sin éxito. Ese mocoso, teniendo algo tan bueno, si tan solo pudiera monopolizarlo, qué grandioso sería eso. Y sin embargo él dijo, debo asistir a la conferencia de inversión. Una pequeña Jin Chen, ¿cómo pudo producir tal talento? Chou Liu, date prisa al lugar. Estos 500.000 millones que tengo, no pueden esperar más. Presidente Wen,
Te lo dije hace mucho tiempo. Qué bien podría resultar de que tú estuvieras con una persona así. Ahora mira. Has arrastrado a toda la familia Wen contigo. En cuanto a mí, considerando la relación de nuestros muchos años, no puedo soportar destruirte por completo. Solo tienes que aceptar una cosa. Y puedo salvar a la familia Wen ahora mismo. Sé mi amante de por vida. ¿Qué te parece? ¿Y crees que eres digno? A lo largo de mi vida yo, Wen King, desprecio más a un hombre como tú. No vales ni un solo pelo comparado con Jin Chuan. Incluso si pierdo el grupo Wen por esto, lo haría de buena gana. Muy bien. Entonces ustedes dos solo esperen a morir juntos. Ahora mismo, compren todas las acciones del grupo Wen para mí. Inmediatamente. Este grupo Wen será mío. Wang Ye. ¿Qué tengo que hacer para que dejes ir a Wen King? Jin Chuan, interpretando el papel de un amante profundamente devoto frente a mí. Lo siento, pero no caigo en ese truco. ¿Qué te hace pensar que tú, un gigolo que dependió de Wen King para ascender? Ahora que Wen King ha caído, ¿qué derecho tienes todavía a negociar términos conmigo? Puede que el CEO Wang tenga mala memoria. Olvidó lo que dije con el CEO Wang antes también. 20 de mayo de 2024. Año 2024. 9 de octubre. Y día 19 de febrero de este año. Las cuentas del grupo Wang en estas fechas. ¿Qué problemas tienen? CEO Wang. Seguro que no lo ha olvidado, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay si lo sabes? Estoy a punto de engullir al grupo Wen inmediatamente. Podré cubrir todos los déficits pasados. Por el contrario, tú sigues usando esas viejas cosas para amenazar a Emmy. Estás tratando de hacer que perder tu vida no sea lo suficientemente rápido. Estas pequeñas baratijas son solo un pequeño regalo que le di al CEO Wang, eso es todo. CEO Wang. Ciertamente no le importarían. Sin embargo, CEO Wang, ya que soy capaz de saber esta información. Adivine. Sé algo más. ¿Qué quieres decir? Deja ir a Wen King. Dime tu precio. Jin Chuan, De acuerdo. Puedo aceptar no adquirir completamente el grupo Wen, pero ahora no solo requiero que tú seas mi chofer de por vida. Tengo una cosa más. Quiero que Jin Chuan sea esterilizado. Wang Ye, ¿qué dijiste? No fue lo que dije lo suficientemente claro. Ya que ya son marido y mujer. Yo, Wang Ye, soy demasiado perezoso para ser el villano que rompa su matrimonio. Solo hay una condición. Un perro de la familia Wang no es digno de tener descendencia. ¿Qué dices? Cambiar una vida entera de ser pisoteado por mí, por una salida para la mujer que amas. Tienes todo que ganar y nada que perder. Sin embargo, no te negarías, ¿verdad? Jin Chuan, no debes aceptar. Incluso si la corporación Wen desaparece. Creo en tu habilidad. Definitivamente regresaremos. Un día. Definitivamente. Recuperaremos todo esto. Vuelve a la carga. Si Jin Chuan acepta mis términos, te dejaré una parte de la corporación Wen. Quizás aún tengas una oportunidad de recuperarte. Pero si la corporación Wen es adquirida completamente por mí, ¿qué te hace pensar que todavía les permitiría a ustedes dos quedarse en Jincheng? Para ese momento, no importa quién sea, no podrán ayudarte. Y bien, di algo. Vas a seguir demorándote. Menos de 5 minutos. Y la corporación Wen será adquirido por mí inmediatamente. De acuerdo.
Acepto tus términos. Bien. ¿Por qué estás ahí parado aturdido? Date prisa y redacta el contrato. Idea Utah. Si incluso tu capacidad de reproducirte tampoco la necesitas ya, ¿por qué no? Me das tu riñón también. Sería hacer el mejor uso de los recursos. Jin Chuan, estás loco. Ya dije que, incluso si la corporación Gwen desaparece, mientras tú sigas aquí, aún tenemos futuro. Lo sé. Pero no quiero. La corporación Gwen no es solo una empresa. Es el trabajo de toda la vida de la familia Gwen. Incluso si tú por mi bien. Dices que incluso sin la corporación Gwen. No te importa, pero yo no puedo ver a la corporación Gwen en problemas. King. Confía en mí. Usa la porción restante de la corporación Gwen para desarrollar adecuadamente Maggie Bao. Confiando en este proyecto, la corporación Gwen definitivamente puede recuperarse. Jin Chuan, sigues pensando en esa cosa. De tu Maggie Bao, en realidad no creerás. ¿Qué la gente creerá tus tonterías sobre reemplazar los pagos en efectivo, verdad? Tú que estás a punto de convertirte en un lisiado inútil. Has sido esterilizado. Y aún así te sigues preocupando por los demás. Verdaderamente justo. Fírmalo. Xiao Chuan. Mami. Se lo merece totalmente. Él se llevó la totalidad de uno de mis riñones. Espere, alcalde. Los resultados de la prueba de paternidad entre usted y el señor Jim, ya los tenemos. ¿Tú qué dijiste? Alcalde. El CEO Wen me pidió que lo hiciera. La prueba de paternidad entre usted y el señor Jin Chuan. ¿Y el resultado? Según los resultados de la prueba de paternidad, usted y el señor Jim tienen una relación de sangre. Realmente eres mi hijo. Estaba verdaderamente confuso. ¿Por qué no pensé en comprobar si tú también tenías una marca de nacimiento? ¿Estás diciendo que eres mi madre biológica? Soy yo. No, eso no está bien. Yo soy el hijo biológico del alcalde. Yo soy el que tiene razón. Todo esto se llevó a cabo bajo mi supervisión. No hay ninguna posibilidad de problema. Por el contrario, es usted. Jin Wei Chen y Chang Han Mai. Los tres están involucrados en tráfico de títulos y actividades de crimen organizado. Ya he presentado una demanda ante el tribunal. Solo espere a pudrirse en la cárcel. Usted inculpó a mi hijo. Se confabuló con la familia Wang para falsificar la prueba de paternidad. Xiaoe, contacte de inmediato al viejo Sen, al jefe de la Oficina de Seguridad Pública. Que lo arresten. Alcalde. Alcalde. Soy inocente. Soy inocente. Fueron esos dos. Me amenazaron. Por eso lo hice. ¿Yo? Hermano, te lo ruego. Por favor, sálvame, de acuerdo. No tiene nada que ver conmigo. Ellos fueron los que me obligaron a hacer esto. Hermano, soy tu hermano menor. Soy tu único hermano menor biológico. Hermano. Vámonos. No, hermano. No puedes irte. Hermano, no quiero ir a la cárcel. Hermano, solo tú puedes mantenerme fuera de la cárcel. Puedo denunciarlos. Tengo pruebas contra la pareja. Y mi segundo tío por sus actividades criminales. Puedo denunciarlos. Mientras los denuncie, el juez definitivamente me perdonará. ¿Verdad, hermano? Jian Rai, eres un villano. Hicimos todo esto por ti. Para encontrarte una fuente móvil de riñón. Vendimos el título de tu hermano y
Carta de nombramiento. Todo fue por ti, villano. The film was translated Miserable and desagradecido. narrated by M Media. Tu segundo tío fue tan bueno contigo desde que eras pequeño. ¿Cómo pudiste tratarlo así? ¡Qué desgracia familiar! ¡Cállate! Ustedes dos solo están siendo sentimentales. No lo necesito en absoluto. Si no fuera por ustedes dos, la esposa de la persona más rica y la madre biológica del alcalde serían ambas mías. Sí, la esposa de la persona más rica y la madre biológica del alcalde son mías. Son mías. Eres tú. Tú eres quien me quitó todo. Jin Chuan. Muérete. Jin Chuan. Xiao Chuan. Jiang Chuan. ¿Por qué sigues ahí parado? Llévenselo. Tenga piedad, alcalde. Chaoy. Xiao Ai. Porque lloras. Te dije. No permitiré que sufras ningún daño. Qué par de amantes con destinos cruzados. Muy impresionante. El hijo del alcalde. No importa. Aunque no puedo tocarte ahora mismo. Mi adquisición del grupo Wen es una conducta comercial legítima. Incluso si usted es el alcalde. No tiene derecho a interferir, ¿verdad? Jin Chuan. Atrapa esto. Quiero ver. ¿Qué otros trucos tienes bajo la mengue? Xiao Chuan. Ve primero al hospital a vendarte las heridas. En cuanto al resto, yo me encargaré. Mami. Estoy bien. Wang Ye tiene razón. Incluso si mi madre es la alcaldesa, y no debe interferir en este asunto. Además le prometí a Wen Qin. Definitivamente no me quedaré viendo a la corporación Wen meterse en problemas. Jin Chuan. Ya no quiero la corporación Wen. Escucha a la tía. Ve primero al hospital, de acuerdo. Tenga la seguridad. Quiero usar Majibao, el 70% de las acciones, para garantizar 50,000 millones. Si alguien está dispuesto a ayudarme, posteriormente regalaré el 5% de acciones de bonificación. Jin Chuan. ¿De verdad crees que ese Majibao tuyo es un bien preciado? Tomando esa cosa, ¿qué garantía de 50,000 millones? Creo que solo estás soñando despierto. Porque tratas a todos como tontos. Xiao Jia no es que no quiera ayudarte. Pero de hecho, ese pago móvil que mencionaste y los préstamos en línea, esto es simplemente imposible. Exacto. No puedes porque eres el hijo del alcalde. Forzarnos a prestarte dinero, ¿verdad? ¿De qué tienes miedo? Todo el mundo lo vio. Este proyecto es fundamentalmente imposible de realizar. Esto no es más que el medio para estafar dinero. Jin Chuan, el tiempo se acaba. No debería tomar 10 segundos. Antes de que la corporación Wen se convierta en mía, ya que insistes en quedarte. Entonces mira cómo la corporación Wen cambia de dueño junto contigo. 9. 8. 7. Confía en mí. Créeme. El valor futuro de Majibao definitivamente no será menos de 500,000 millones. 5. 4. 3. 2. Este dinero, el grupo Tianai lo proporcionará. Yo lo proporcionaré. 500,000 millones. ¿Quién es este caballero? Este es el presidente del grupo Tianai. El CEO de Denkaijie. Grupo Tianai. El CEO del grupo Tianai. Como conoce a Jin Chuan. Jin Chuan. Esta vez, no puedes rechazarme de nuevo. CEO Dan. Ha cometido un error. Esta cosa Majibao. Hablando de reemplazarla. Pago en efectivo. ¿Cómo es posible que valga 500,000 millones? Exacto. No es cierto. Que incluso los peces gordos cometen errores a veces. 500,000 millones por este tipo de cosa. ¿Cómo es esto posible? The film was translated Un grupo de tontos ignorantes que no han visto el mundo. by M Media. Hoy les dejaré ver si este proyecto realmente vale 500,000 millones o no.
Soy Berit. Quiero invertir 300.000 millones en Magivao. Este es Berit, el dios de las acciones. Y Soy Maten. Quiero invertir 600.000 millones en Magivao. Soy Biergai. Quiero invertir en Magivao 1 billón. ¿Cómo es esto posible? Wanye, sospechamos que usted es sospechoso de malversación de fondos públicos. Le invitamos a que nos acompañe. Yo no lo hice, yo no. Theowen, mira rápido. El precio de las acciones de nuestra compañía ya se ha duplicado. Jin Chuan. No te lo dije. Debes creerme. Ese bastardo está celebrando demasiado pronto. Esposa. No dije. Que no me gusta esta posición. King. ¿Qué pasa? Si quieres usar esta posición, simplemente haremos esto. Por favor, no te enojes conmigo, ¿de acuerdo? Deitant. No estás a punto de convertirte en un eunuco. ¿Qué sentido tiene cambiar de posición? Si quiero convertirme en eunuco o no. Aún no lo sabes. Si no hubiera sido por. Gracias a los resultados de la prueba de paternidad, tuyos y de la tía alcaldesa, que se entregaron justo a tiempo, habrías firmado el contrato. En ese momento yo solo pude hacer mi mejor esfuerzo para retrasar a Wang Ye y ralentizar su ritmo de adquisición de acciones de la corporación Wen, y además, este tipo de contrato inhumano. No lo reconoceré. Esto también involucra la felicidad de por vida de mi esposa. King. Sí. Te mentí sobre algo. ¿Te enojarías conmigo? No. Incluso si más tarde te enamoras de otra persona. Debe ser porque yo no fui lo suficientemente buena. Idiota. En esta vida solo te tengo a ti como mujer. Dije. El estándar de la boda debe ser el nivel más alto en la Jinchang. Si los preparativos de la boda tienen más errores, no necesitarás venir a la empresa mañana. Felicidades, señora Wen. Este niño ya tiene 2 meses y se está desarrollando muy bien. Bebé. Dime. Debería mami decirle a tu papi sobre tu llegada. Papi lo sabe. Definitivamente estará muy feliz. ¿Ven? Come más. ¿Y esto? Come más, de acuerdo. Mami. De verdad que no puedo comer más. Aunque no puedas comer, debes comer. Mira lo delgada que estás ahora. La gente de la familia Jian es verdaderamente odiosa. Incluso ahora en prisión no se están calmando. Es solo que ¿Qué pasa, mami? el segundo hijo de la familia Jiang todavía no ha sido encontrado. Tú y Wen King deben tener cuidado últimamente. Tu boda. ¿Cuándo exactamente se celebrará? Mamá ha preparado una enorme pila de cosas. Mami, nos estamos preparando ahora mismo. King ha estado últimamente con este asunto recientemente, tan ocupada que incluso yo ya ni siquiera puedo verla. ¿Tienes que ayudarla un poco también? Wen King es verdaderamente una buena chica. No la decepciones. No te preocupes, mami. The film was translated and narrated by M Media. King. Jin Wei Tian. ¿Qué es exactamente lo que quieres hacer? ¿Qué quiero hacer? Por supuesto que es lo mismo que yo. Arruinar a tu familia y perder a todos. Tú. Atáquenlo.
Una es tu mujer. La otra es tu madre biológica, a quien con tanto esfuerzo finalmente encontraste. Tengo verdadera curiosidad por alguien como tú, que envió a tus padres y a tu hermano menor a prisión. ¿A quién elegirás exactamente? Tú bastardo. ¿Qué le hiciste a mi madre? No te preocupes. Después de todo, tu madre es la alcaldesa. No fue fácil para mí acercarme a ella. Solo pude. Una bomba de tiempo. Cerca de su residencia. Voy a matarte. Suéltame. Ese bastardo. Cuando eras pequeño. Intentando desesperadamente huir. Cuando te atrapé. Ya te lo dije. Que toda tu vida nunca escaparías de mis garras. Ahora, quiero que tú pagues un alto precio por traicionar a la familia Jin. Precio. Todos ustedes me tratan como un juguete. Me trataste como el suministro móvil de riñones de Jinal. Mi vida en la familia Jin fue peor que la de un perro. ¿Qué derecho tienes a hacerme pagar un precio? ¿Qué derecho? Simplemente porque podías proporcionar una fuente de riñón para Chaoy. Esa fue tu buena fortuna. Mi hermano mayor y mi cuñada te criaron desde la infancia. Deberías haberles mostrado apropiadamente piedad filial. Deberías haberles dado todo lo que tienes. Elige Jin Chuan. Elegirás a tu esposa. O elegirás a tu madre biológica. El afecto familiar que Jin Chuan esperó durante más de 20 años acaba de llegar. Absolutamente no puedo permitir que nadie lo destruya. Incluso si Compórtate. Jin Chuan, en esta vida, poder ser tu mujer ya es suficiente. Si eres un hombre, entonces elígeme. Esa mujer podrida. Jin Wei Tian, ¿te atreves a golpearla? ¿Qué derecho tienes a tomar una decisión por este bastardo? Si dices una palabra más, te mataré ahora mismo. Una rata inmunda que vive en las alcantarillas. Gente como tú. Nunca sabrás cuánto te perdiste realmente. Si hubieras tratado bien a Jin Chuan desde el principio. Dado el carácter de Jin Chuan, definitivamente no te habría maltratado. Pero ahora mira esto. Tú te buscaste esto. Cállate, esa desgraciada. Voy a matarte ahora mismo. Vamos, mátame entonces. Si no me matas, solo eres un pedazo de basura. King. Casi me engañas. Mi buen sobrino. Aún no lo sabes, ¿verdad? No, Esta mujer está embarazada de tu hijo. Elige con cuidado. Si ella muere, eso significa 2 vidas perdidas en un solo cuerpo. Jin Chuan. El niño y yo. Estamos dispuestos a sacrificarlo todo por ti. Pero no puedes perder más familia. Por lo tanto, elígeme. Por favor, elígeme. Suficiente. Te daré los últimos 5 segundos. Mi buen sobrino. 5, 4, 3, 2, 1. Yo elijo. Lo siento. King. De acuerdo. ¿Crees que no tengo otras opciones ahora? Jin Chuan. Junto con mi madre biológica. ¿Qué tanto te costó encontrar? Di adiós. No, No. Abajo. Tú. ¿Por qué estás aquí? ¿Crees que mi casa, la casa de Ligimei, es un lugar donde cualquiera puede irrumpir cuando quiera? Mucho antes de que tus hombres se acercaran con la bomba, ya fueron capturados. Jiang Chuan estaba aquí siguiéndote el juego.
Solo para hacerte ganar tiempo. Esperando a que llegara el equipo SWAT. ¿Estás bien? Lo siento, yo no fui. Jin Chuan. Mira como tu mujer y tu hijo mueren. Xiao Chuan. Xiao Chuan. Lo siento. King King. Todo este tiempo. Te he estado usando. Sí hay una próxima vida. Yo. Definitivamente. Te amaré como es debido. Xiao Chuan. Jin Chuan. Xiao King. No has pegado ojo en 2 días. The film was Vuelve y descansa. translated and narrated Yo estaré by aquí, M Media. esperando a que Xiao Chuan despierte. Te notificaré inmediatamente. Tía. Por favor, solo déjame quedarme aquí y cuidarlo. Idiota. Lo sé todo. Me has estado usando todo el tiempo. Sé todo esto. Presidente Wen, es esta persona llamada Jin Chuan, quien ha estado secretamente recopilando información sobre usted. El paradero de esta persona es extremadamente secreto. Yo también pasé 10 años, solo para encontrar un rastro de él. Presidente Wen, necesita que llame a la policía por usted. Alguien estaba secretamente investigándome durante 10 años. Y ni siquiera me di cuenta. No hay necesidad de llamar a la policía. 10 años enteros. Si hubiera querido hacer algo, habría actuado hace mucho tiempo. Me gustaría ver a este Jin Chuan. ¿Qué trucos está intentando hacer? Correcto. Tienes una foto de él. Sí. Mira, Parece bastante guapo. Hermana. No lo dijimos ya. Una vez que terminara el banquete de bodas, vendrías a buscarme. Así que este es tu inútil esposo. Con este aspecto, no me extraña que el día de la boda insistieras en que viniera a buscarte. Es él. Por eso. Pase lo que pase. Ya me he decidido por ti. En esta vida. Solo seré una novia. Solo para ti.